¿Cómo están todos? ¿Cómo andan? Hola, Pauli. ¿Cómo va Luz? ¿Cómo están todos? Acá estamos todos. Yo estoy ansioso por escucharte mientras me como un budín. Bueno. Porque no me van a dejar ni las migas. Ya veo que cada vez que miro para allá están comiendo los muchachos. Y yo estoy acá laburando como una hormiga. No me dejan nada después. Bueno, muy lindo hoy que arrancaron a hablar de astrología solos. Sí, así que sí, muy sí, bien, sí, muy bien. ya estamos Ya ahí. están ahí pensando la influencia de los astros. Ya vamos aprendiendo. Ya, 7 planetas alineados. ya van mirando el cielo también de lo que sucede, ¿no? Y hoy vamos a hablar de los aspectos. Hoy vamos a hablar de los aspectos en la carta natal, que es otro elemento muy importante, ¿no? Los aspectos son cómo se comunican los planetas, ¿no? Esto justo que empezaron a hablar de la alineación de los planetas, ¿no? Como estuvimos viendo, los planetas tienen distintas velocidades, ¿no? Unos van más lento, otros van más rápido, y entonces esto hace que se vayan juntando, se vayan separando, ¿no? Vayan teniendo distintas ubicaciones dentro de lo que es, el zodíaco. ¿Y esto qué hace? Que se formen como ángulos, ¿no? Estos ángulos depende de los grados, ¿no? Nos van a mostrar cómo esos planetas se comunican de una forma armónica o de una forma inarmónica. Y hoy vamos a ir viendo un poquito ejemplos de eso. Cómo se comunican. De cómo se comunican, cómo pueden ser las distintas funciones de los planetas que vieron que estuvimos mirando, como Mercurio era la comunicación, Venus era los vínculos, la Luna era la parte emocional, el Sol era la identidad, Marte era cómo accionamos. Entonces, un poquito esas funciones de los planetas, cómo se pueden ir comunicando de distintas maneras. Claro, que me explicabas que son esas líneas que vemos en la carta natal, ¿no? Esas líneas que vemos esas linitas que se ven en rojo, que se ven en las del azul. medio de la carta. Sí, en el centro de la carta, y que también tienen un simbolito que los vamos a ir también haciendo referencia, ¿no? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, cuando dos planetas están juntos, ¿no? Cerca en el mismo grado, a veces suele ser en el mismo signo, o a veces, si están muy al bordecito, vieron que un signo tiene 30 grados, puede ser también que esté al final, al grado 30 y al 1, el otro planeta, entonces estarían como en distintos signos, pero están en conjunción, ¿no? Esto hace que las funciones de los dos planetas se junten, ¿no? Se unan. Cuando uno tiene una conjunción de ese tipo, para uno es muy difícil separar las dos funciones de los planetas, ¿no? Una muy común, vieron que cuando estuvimos hablando de Mercurio decíamos que no se aleja más de 28 grados del Sol, entonces una conjunción muy que se repite mucho en las cartas es la del Sol con Mercurio, ¿no? La identidad con las ideas y la forma de comunicar. Entonces a veces cuando una persona tiene esa conjunción, a mí me pasa personalmente, por ejemplo, uno no puede separarse de lo que piensa, ¿no? Por ahí una persona que no tiene junto al Sol y a Mercurio puede pensar que las ideas no son las personas o la forma de comunicar no es la persona, pero cuando uno tiene esa conjunción resulta como que uno se cree las ideas que tiene, ¿no? O la forma de comunicar que tiene o lo que piensa, es como que está muy unido. Después, por ejemplo, también puede pasar una persona que tenga una conjunción de Sol y Marte. Ahí tendríamos una identidad y una manera de hacer, ¿no? Entonces también una persona que se identifica con lo que hace, ¿no? Tras lo que va es su identidad. Esas personas seguras son las que hacen lo que decías recién. Las que están seguras de lo que piensan y lo que dicen, van directamente. Sí, que es como una manera de Claro. esto, de no poder separar, ¿no? Acá es lo que vemos cuando vemos que todos somos distintos y a veces por qué, ¿no? En estas cuestiones pueden estar las explicaciones, ¿no? Porque una persona actúa de tal manera o piensa de tal manera o hace de tal manera distinta a la otra, ¿no? O siente de tal manera. Después, por ejemplo, también si uno piensa en Mercurio, que esto que vemos, la comunicación, las ideas, y si está combinado con Urano. Urano tiene que ver con esto de lo nuevo, lo creativo, lo disruptivo. Y entonces puede ser una persona que tenga ideas muy creativas. Claro. ¿No? Porque están unidos esas dos funciones planetarias, ¿no? Lo mercurial con lo uraniano. Y después por ahí hay otras conjunciones que no serían como tan armónicas, digamos, de alguna manera, ¿no? Que es cuando se alinea otro tipo de... Es cuando las funciones de los planetas son como muy distintas. Por ejemplo, si uno piensa en una Venus, ¿no? Que hablamos de la belleza, el amor, los vínculos, y Saturno,
Saturno que pone el límite, la responsabilidad, ¿no? Entonces acá tenemos dos funciones planetarias que parecerían no son tan armónicas, y acá veríamos, por ejemplo, las personas que son como muy serias, muy responsables con sus vínculos, ¿no? Claro. Por ejemplo, personas que no van a tener un montón de amistades porque sí, sino que sus vínculos van a ser como muy precisos, muy serios, muy responsables, ¿no? O sea, por ahí no es ni bueno ni malo. Simplemente a veces esto, cuando uno ve, no sé, una persona que festeja, no sé, su cumpleaños con miles de personas y otro que dice, no, yo me voy a comer. Y bueno, a mí me pasa en casa eso. A mí me gustan los festejos, me gusta cumplir años, me gusta, viste, que venga gente a saludarme, disfrutar mi día. Claro. Y por ejemplo, mi compañero, él, si se Prefiere puede algo. quedar en casa solo y no compartir nada, Claro, lo disfruta lo igual. disfruta él- igual, lo claro, disfruta, es más, lo disfruta más. Claro, lo disfruta más Le tal gusta cual. esa intimidad, Sí, sí, como sí. cuidar eso. Sí, 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 sí. Y es entender eso, un poco qué le pasa a una persona y qué le pasa a la otra, ¿no? Claro. Y respetar lo que cada uno siente tal vez en su día que es lo mejor de festejar el cumpleaños de esa manera, ¿no? Puede ser el día del cumpleaños o en general, ¿no? En la vida en general. Después, Y esos serían, bueno, además de los diferentes aspectos, cuando son aspectos, cuando los aspectos están, que son buenos, que están alineados, es cuando la persona fluye más, digamos, Fluye está más. Igual tiene es- un propósito y lo puede ir cumpliendo, sí, digamos. igual está bueno el equilibrio esto de tener un poco, ¿no? De aspectos azules, que serían los armónicos, que es lo que nos ayuda a resolver o lo que nos es más sencillo, Sí. y un poco de los aspectos rojos, que son las tensiones, porque siempre cuando tenemos un desafío es cuando nos animamos a crecer, nos animamos a buscar otras opciones. Y otras a investigar. personas tienen miedos. O miedos, pero también... Despierta sus miedos antes de. Pero qué digamos. bueno cuando uno puede enfrentar esos miedos, ¿no? Y obtiene logros. Entonces está bueno un poquito de cada cosa tener, ¿no? Poder equilibrar y tener algunos desafíos y tener herramientas para solucionarlo. Cada uno va a tener distintos desafíos y distintas herramientas, ¿no? Bueno, y después otra conjunción que es interesante hablar por ahí, que tiene que ver con la Luna y con Urano, ¿no? Viste que la Luna tiene que ver con esto de las emociones, tal vez de lo maternal, y Urano, como vimos, tenía que ver con el desapego, ¿no? Entonces, cuando se juntan, ¿no? Estos dos planetas que son como muy distintos, ¿no? Hablamos de la Luna, las emociones, y Urano, lo disruptivo, el desapego, lo distinto. Que es lo más difícil, ¿no? Desapegarse de algo. Sí, O tal de cual. alguien. Pensemos un Más ej- difícil de alguien, ¿no? Sí. Por eso en los duelos Sí. es tan difícil esa parte, ¿no? Eso lo estamos pensando tal vez desde el lado del agua, de alguna manera así, ¿no? Piensen en esto, en una madre, por ejemplo, Luna, Urano, ¿no? ¿Vieron, por ejemplo, los pajaritos, ¿no? Cómo Sí. la madre los saca del nido para que aprendan a volar, ¿no? Entonces es como que uno dice, ay, ¿no? Qué desmadrada, de alguna manera pensándolo desde el agua, ¿no? Y cómo ese impulso ayuda a las crías a crecer, ¿no? Y fomenta la individualidad. Entonces piensen esto, por ejemplo, una madre que puede ser Luna Urano, si es un hijo que, por ejemplo, tiene una luna en Cáncer o un lado muy canceriano, muy del agua, eso lo va a sufrir de alguna manera, ¿no? Que la madre es como que lo deje a mostrarle las consecuencias, pero no tanto cuidado amoroso, ¿no? Pero cómo valora la individualidad, ¿no? Tal vez, por ejemplo, si ahí pensamos en un hijo ariano o sagitariano que le gusta explorar, que quiere hacer, qué bien le va a resultar una madre con una conjunción Luna-Urano, ¿no? Porque es como que le va a dejar su espacio, lo va a dejar experimentar. Le va a dar libertad. Le va a dar libertad, ¿no? Entonces esto que tiene de la percepción que tenemos, ¿no? Cómo uno puede vivir el mismo aspecto a una persona de distinta manera, percibiéndola de distinta manera, ¿no? Se me ocurren un montón de ejemplos a mí, ¿viste? Es como que todas las madres son diferentes y somos diferentes. Tal cual. Porque, por ejemplo, yo veo que hay madres muy sobreprotectoras, Sí. que de no dejarlo nada a una criatura. Tal cual. Y otras que son, ya es por demás, digamos, de libertad. Tal cual. Y nada. Como eso, la percepción de cada hijo va a ser distinto, ¿no? Claro. Depende de la energía que tenga en su carta el hijo, eso lo va a tomar como genial, porque también esto, pensemos, Y que uno además cría a través de la experiencia también Sí. un poco. Y va o rompiéndolo como lo han criado
para criar de una mejor manera. Tal cual, tal cual. O no, hay gente que no puede todavía romper con eso, con los mandatos. Sí, 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 sí. Es todo una temática a trabajar a lo largo de la vida, ¿no? Y piensen también esto, por ejemplo, una madre que es sobreprotectora con un hijo que quiere hacer, explorar, va a sentirse frustrado totalmente porque no puede hacer lo que quiere, ¿no? Claro. Como que no se puede desarrollar. Entonces, bueno, son cómo influyen las percepciones en esto, en las distintas personas. Bueno, vamos a pasar al primero de los aspectos armónicos, ¿no? Como veíamos, la conjunción puede ser armónico o inarmónico, depende la función de los planetas. Cuando vemos una función armónica, por ejemplo, podría ser el sextil, que son 60 grados, ¿no? En la carta lo vamos a ver con una liñita azul y que tiene como un asterisco. Cada 60 grados se puede producir, si hay planetas, se puede producir este sextil, que sería una herramienta, ¿no? Una herramienta entre dos planetas. Pensemos, por ejemplo, entre Marte y Mercurio, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, la acción y la forma de pensar. Entonces, ¿qué puede ser? Esto, cuando una persona tiene este aspecto entre estos dos planetas, puede ser que le sea fácil lo que piensa, lo hace. Lo ¿no? hace. Porque le comento a la gente que aunque no parezca, una persona puede tener más de 8.000 pensamientos al día. Es un montón. De los cuales, 80.000 pensamientos al día, Todo creo. el tiempo. Si uno sí. Y la mente no 60.000 pueden ser repeticiones para. Claro. de Sí. cosas que vivimos, de cosas que pensamos y que como no las estamos actuando, vuelven a nuestra cabeza siempre. Claro. Sí, sí, Entonces, bueno, nada, nuestro cerebro funciona de esa manera, ¿no? Y a veces como es importante poder bajar un poco, ¿no? Todos esos pensamientos, Sí. poder limpiar un poco Sí, con unas respiraciones, con la meditación que Sí. les guste o haciendo algo que los relaje. Sí, y ni Así hablar que si... dormir, préndete un saumerio, Sí. salí a respirar al Sí, parque. Tal cual, tal cual. Esto, bueno, acá sí vemos un sextil entre Marte y Mercurio, también puede ser eso, que cuando uno acciona, cuando uno hace, puede ser que pueda pensar también, ¿no? Piensen, por ejemplo, no sé, alguien que se pone creativo cuando sale a correr, por ejemplo, ¿no? O algo así, el ponerse en movimiento ayuda a la creatividad y a las ideas. Y después, por ejemplo, no sé, entre funciones de otros planetas, vemos entre la Luna y Venus, por ejemplo, un sextil, que ahí sería también las emociones y los vínculos. Entonces podríamos encontrar estas personas que son como amorosas, receptivas, ¿no? Cariñosas con sus vínculos. Que hoy, hablando de los vínculos, hoy están muy difíciles los vínculos, están muy difíciles los vínculos en todos sentidos, sentido amoroso, en sentido de amistades, porque vivimos con mucha dopamina, con mucho celular, información, y no nos estamos viendo a la cara para hablarnos, Tal cual, las pantallas. para decir lo que sentimos, para ser lo que somos seres humanos, hay que Sí. escucharnos, Tal hay cual. que escuchar las dos partes de la historia juntos, Sí, no suponer. tal cual, tal ¿Viste? cual. Es como, estamos como en ese proceso, hay que volver a vernos las caras. Sí, tal cual. Bueno, una persona, por ejemplo, que puede tener un sextil entre la Luna y Venus, puede ser una persona que pueda comunicar y escuchar, ¿no? Las dos Hermoso. cosas. Es hermoso. Hermoso. O sea, no que todo me el mundo- lleguen, que me lleguen. No todo el mundo tiene ese aspecto en la carta, pero bueno, a veces conseguir amistades Sí. que tengan ese aspecto y también saber escuchar uno, ¿no? Sí. Eso que nos gusta del otro, también poder llevarlo a la práctica uno. Claro, ¿no? sí, que es lo más importante. Por- Porque también estamos en esto de que te juntás con alguien, lo hablábamos la otra vez con una amiga, y decía, hablan mucho y a los gritos. Claro. Entonces, No se hay escucha. personas que son más tímidas y no pueden meter ni un bocado. Sí, y se eso. fueron queriendo decir un montón de cosas que no pudieron expresar. Claro. Entonces también darle espacio al otro, Sí. para que el otro pueda ser. Sí, también pasa eso, que bueno, el que tiene mucho aire o mucho fuego va a ser el que más se expresa y como veíamos la tierra y el agua va a ser más de a ver qué pasa, de observar, ¿no? Son distintas maneras. Pero bueno, yo creo que también la parte del agua y de la tierra cuando quieren dar una opinión la dan a pesar de todo el contexto, ¿no? Siempre ahí hay. Bueno, nos quedan algunos otros aspectos. Vamos a ¿no? seguir con otros aspectos. El otro es el de trígono, ¿no? Este que decíamos, el sextil, es como un aspecto que tenemos, es una herramienta, pero como que la tenemos que hacer consciente, ¿no? Como que nos tenemos que dar cuenta para que fluya.
En cambio el trígono, que son 120 grados, aparece con un triangulito, ¿no? Que va a compartir elemento. En el otro veíamos, se da entre los planetas que están, por ejemplo, en tierra y agua, ¿no? Que vieron esto, el agua nutre a la tierra, o entre fuego y aire. Entre esos elementos se van a producir los sextiles. En cambio, el trígono van a compartir elementos. Por ejemplo, es entre dos planetas que están en agua, dos planetas que están en fuego, dos planetas que están en tierra. O sea, se potencian ahí esa energía. Potencian esa energía y es algo que fluye, que ni siquiera lo tenemos que pensar, ¿no? Pensemos, por ejemplo, no sé, Marte-Luna, ¿no? El accionar y las emociones, ¿no? Entonces va a poder ser una persona que está muy en sintonía de lo que siente y lo que hace, ¿no? Encontrar ese equilibrio y que le sale de una manera natural, ¿no? Que no es lo que siempre sucede, ¿no? Sin forzar nada. Sin forzar nada, ¿no? Es como que es fácil, siento esto, hago esto, ¿no? No hay contradicción. Y bueno, miren, por ejemplo, una persona que tiene Mercurio y Marte en trígono, ¿no? Ahí vemos una persona que piensa algo y lo puede hacer. Es súper sencillo, ¿no? Porque a veces pasa, si hay otra, vamos a verlo después con otro aspecto, que no es tan sencillo a veces pensar algo y después llevarlo a la práctica y hacerlo. Claro. ¿No? Entonces, bueno, ahí estaríamos hablando de una cuadratura, cuando hablamos, ahí cuando no fluye. El trígono totalmente sale natural y es de esa manera, no hay que hacer ningún esfuerzo, ni pensarlo, ni nada, sale. En cambio, la cuadratura, que son 90 grados, acá entramos ya en los aspectos que son inarmónicos, ¿no? La cuadratura está en línea roja. ¿Cuánta matemática tiene, no? Tiene mucha matemática, es todo cálculo. ¿Cuánta matemática? Sí. La verdad que es como la música. Ah. Sí, tal cual. Sí, la astrología no es un estudio que es así nomás, con esto de los signos improvisado, ¿no? Hay mucho detrás de los cálculos, y ni hablar cuando hablamos de lo temporal, ¿no? Ahí son todos cálculos, cuentas, muy exactos, ¿no? Y cómo esto, la astrología no nos determina, pero da una cierta tendencia y hay esa sincronía, ¿no? Con la vida humana. Entonces, por eso por tantos años ha sobrevivido, ¿no? La astrología. Desde tiempo en los que se miraba en el espejo de agua, sí, el cielo. Sí, tal cual. Así que bueno, veíamos esto, la cuadratura, ¿no? Se forma una línea roja y un cuadradito, van a encontrar en el centro de la carta. Son los 90. Son los 90 grados, ¿no? La L. Ese ángulo de 90 grados. Entonces, ¿esto qué es? Como un choque, ¿no? Como si uno se encontrara en una esquina con algo que uno no ve, ¿no? Tener estos aspectos que hace que uno tenga tensión, traen desafío, tensión, algo ahí que nos genera algo que no nos gusta. Estrés. Pero a su vez también cuando uno se anima a esos desafíos, a ponerle esfuerzo, los resultados a veces es como que se disfrutan más, ¿no? Piensen una vida sin esfuerzo, sin desafíos, sin tener miedo, sin intentar cosas distintas, sería como muy aburrido, ¿no? También sí, cuando todo fluye, ¿no? Sería todo demasiado fácil. Demasiado fácil, ¿no? Entonces a veces está bueno como un poquito de condimento, de tener algunas cuadraturas en la carta, ¿no? Y a veces pensamos esto, como estábamos hablando, ¿no? De Marte-Mercurio, que una cosa es cuando están en trígono, que fluye, y otra cosa es cuando están en cuadratura, que ¿qué van a hacer? Que uno, a veces tal vez piense algo y después no lo pueda llevar a la práctica, ¿no? Entonces todo este desafío y este esfuerzo va a hacer que uno crezca de alguna manera, ¿no? Al enfrentar. Bueno, tenemos un mensajito para vos. A ver. Dice, cada sábado espero el espacio de Paulina. Me ayuda mucho a entender en este caso los aspectos. Clara desde Buenos Aires. Buenísimo. Le agradecemos mucho a Clara. Gracias Clara. A la gente que se comunica con la Sapien, acá con Sabadazo. Estamos muy contentos. Le decimos que pueden comunicarse a través del 2284-5212-93. Buenísimo, gracias por los mensajitos ahí que están del otro lado escuchando. Bueno, pensemos otra cuadratura, otro desafío. Por ejemplo, alguien que tiene una cuadratura Sol-Plutón, ¿no? El Sol, la identidad. Plutón es el planeta que nos ayuda a transformarnos de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Una persona que tiene esta cuadratura en la carta es como que va a querer fijar una identidad y viene Plutón, ¿no? Cuando se activa con los distintos tránsitos de distintas maneras, quiere cambiar esa identidad, ¿no? La transformación. La transformación, ¿no? La transformación. Y si uno piensa a lo largo de la vida, como a veces, no sé, esto puede ser una persona, va a depender también de en qué casa está, pero por ejemplo, imaginemos un sol en medio cielo con un Plutón y tal vez esto vamos cambiando de profesión, vamos cambiando de lugar social, ¿no? Que bueno, como que hay que enfrentar ese desafío, pero también después los
los resultados de ese esfuerzo, a veces como que uno también los disfruta más, ¿no? Porque tienen el sabor de haberse esforzado. Bueno, y después también tenemos otro aspecto que ya también es de tensión, pero es una tensión un poco más, no tanto como la cuadratura, que es la oposición, ¿no? Es como estar en la vereda de enfrente. Me pasa. Entonces es como esto, hay una Me pasa tensión, mucho. hay como una tensión, pero es como que estamos viendo y de alguna manera es complementario, ¿no? Entonces, cuando tenemos dos planetas así en oposición, es como que a veces, bueno, más sobre todo si es un planeta personal, esto que estamos hablando, la Luna, Mercurio, el Sí. Sol, y un planeta transpersonal del otro lado, es como que uno tiende más a ir hacia el personal y el otro llevarlo afuera, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene de este lado al Sol y del otro lado Plutón, es como que vemos lo negativo de Plutón, ¿no? El otro me quiere controlar, el otro, ¿no? De alguna Sí. manera lo sacamos afuera. Y el trabajo ahí es poder integrar y poder darnos cuenta que todos tenemos Plutón, ¿no? Todos de alguna manera, en algún lado, queremos controlar algo, ¿no? No solo sacarlo para afuera, sino poder habitar los dos planetas que tenemos en esa oposición, ¿no? Claro. Bueno, Pauli, ¿te queda algo por decir? No, ahí estábamos, recorrimos un poco, esos son los aspectos bueno, mayores. ¿Me extrañaron? Estabas montón, escuchando un igual, montón. ¿no? Estabas comiendo budín, pero un estabas montón. escuchando, ¿no? Estaba atento al Se budín, comió digo, todo. lo que decían Estabas ustedes. atento al budín, ¿o no? Sí, y a lo que decían ustedes también. ¿En qué aspecto estabas con el budín? ¿En conjunción o no? Por la cuarta porción. Por la Cuarta porción del lado derecho de la budinera. de la budinera. Ahí formábamos No, una. pero siempre muy interesante, lindo que la gente se comunique. Buenísimo, sí. Ahí leía, bueno, el que vos leíste, que Sí, hay sí. gente que se siente identificada, que le encanta el segmento, así que... Así que buenísimo, buenísimo. Esperamos también que bueno, que por ahí Bueno, Paulina planteen. Guzmán, ¿nos querés dejar ahí siempre, como siempre, las redes? Dejamos las redes, Plutón y Astrología, en Instagram, Ujú. y el teléfono 2284 65 98 52. ¿Nos anticipás de qué vas a hablar? Si ya sabés más o menos el sábado que viene. Vamos a ver qué hablamos el sábado que viene. Bien. Así que bueno, por ahí lo que puedo decir también, estamos en temporada Piscis, los soles en Piscis, Sí. y tal vez quieren saber las energías del año. Ahí también se pueden contactar para hacer la lectura de su carta Recién natal. te decía yo la energía de Capricornio. La energía de Capricornio, ahí ya pasó en enero. Y hoy, por Este- ejemplo, que se alinean siete planetas, que esto no pasa en muchos Claro, años. en muchos años. ¿Qué significa para Por ejemplo- lo astrológico, digamos, para nosotros? ¿Cómo nos afecta? Y también, por ejemplo, si hay una persona que nace en este momento, como que va a tener mucha energía de cierto signo, en cierto lugar, y a veces para resolver temáticas de ese signo, de esa manera, va a estar bárbaro, pero a veces cuando se le viene de afuera una energía distinta, es como que va a tener ahí ese desafío, ¿no? Claro, porque como que se potencia Claro. todo, ¿no? Se potencia Y todo en un solo yo te lugar, pregunto otra cosa. Y, por ejemplo, si hoy alguien queda embarazada el día de hoy, por ejemplo, ¿eso afecta o siempre lo que afecta es el nacimiento? Pues yo voy a decir algo, voy a confesar algo. Yo quedé embarazada un día que era eclipse. Claro, bueno, eso hay otra astrología, la astrología prenatal, y tiene mucho que ver, se ve esa carta del día del embarazo, cuando uno nace, porque hay como mucho, ahí depende también esto de la vida, de la astrología kármica, de las vidas pasadas, y tiene mucho que ver, ¿no?, con la parte del embarazo de una persona. Wow. Pauli, de eso... Hay mucho para investigar. hay Sí, muchísimo para es hablar. súper interesante también eso. Bueno, podemos hablar de astrología prenatal por ahí Dale, un poquito el para... sábado que viene. Ahí ya salió el tema, podemos tema. hablar un poquito de... E invitamos a la gente que durante la semana pueda proponernos temas para que vos También. hables a tu teléfono que vas a dar ahora, Sí, o sí. al 15 38 48 64 38 48 64, que nosotros queremos armar la producción más grande. ¿Qué es esto? Que cada sábado vengamos con lo que quiere escuchar la gente. También ¿Y cómo podemos- es eso que la misma gente nos proponga? Sí, tal cual, preguntas, disparadores, temas que les... ¿Cuál es tu teléfono? 2284 65 98 52. Perfecto. Ahí pueden dejar también las dudas y la semana y podemos armar para Y el eso. que lo quiere volver a escuchar, en el YouTube de FM Sapiens está este segmento del programa. También. Muchas gracias, Buenísimo, Pauli. Gracias, Amiga, gracias, gracias. Que tengas buena